al licenciado Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social. De la misma manera, al maestro Juan Rebollar. Y al licenciado Alberto Iván Serrano Sánchez, director de Control de Procesos. Pedimos en estos momentos al licenciado Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social, que es la declaratoria de apertura de la sesión solemne y nos dirige unas palabras. Pues muchas gracias, y el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir una conferencia magistral del doctor Enrique Ramírez Gómez, ¿sí? Quien, aunque es incipiente nuestra amistad y nuestro conocimiento, hemos admirado su pensamiento, hemos admirado sus ideas, sobre todo porque en el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social, que es el centro de capacitación jurídica, académica y social del Consejo Nacional de Organizaciones, que es una entidad de interés público con registro en el Instituto Federal Electoral y sobre todo cuyo trabajo se remonta hace más de 40 años buscando el bienestar social y sobre todo aspirando a la felicidad social, pues nos ha comprometido a tener reuniones de este tipo y coincidir con gente como él e impulsar cuando nos encontremos en el camino con gente con principios, con valores y con compromiso patrio para lograr la felicidad social, pues impulsar sus ideas y promover su pensamiento para que este país cada día sea mejor. Les doy las gracias por su asistencia y damos por inaugurado una sesión formal y solemne del INESO, siendo las 12:15 horas del día 15 de febrero del año 2014. Enhorabuena, y por el bien de México escucharemos a nuestro amigo, el doctor Enrique Ramírez Gómez. Bienvenidos y muchas gracias. Dejamos el uso de la palabra en el doctor para que podamos reflexionar sobre la enseñanza que el día de hoy tiene para nosotros en base a una teoría que él ha venido desarrollando, que pues es una teoría inherente a unos principios, un valor trascendente que todos deberíamos vivir todos los días y en todo momento, que es el amor. Ojalá el día de hoy con sus enseñanzas y esta teoría que hoy nos va a compartir podamos enriquecernos. Él nos va a hablar de cómo lograr combatir el delito sin armas, sin violencia. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros y por el privilegio de compartir esta mesa y esta reflexión académica contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, por el contrario, doctor y diputado, por abrirnos este espacio y darnos la oportunidad de compartir un poco algo que, digamos, empezamos a construir a partir de 1992, producto de un incidente que tuvimos y que nos hizo preguntarnos fundamentalmente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que dejamos de hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Y como mi vida ha circulado fundamentalmente dentro de las estructuras que tienen que ver con el tema de la criminalidad, me parece que para nosotros ha sido de manera muy importante el hecho de empezar a replantearnos el qué hacer. Por eso, cuando decimos que lo que buscamos es enfrentar la criminalidad sin armas, lo que nosotros estamos planteando es, de alguna medida, es otro paradigma. Y para ello quisiera recordar, parafraseando a un dramaturgo inglés, Bertolt Brecht, él por ahí de 1925 escribió una frase que decía: algún día tendremos una sociedad en la que en lugar de llevar a los niños a la cárcel, habremos de llevarlos a la escuela, al deportivo, al comedor y así, etcétera. Y lo que vamos a hablar nosotros sobre este tema
seguramente nos va a traer precisamente a este epígrafe. Recuérdenlo. En lugar de llevar a los niños a la cárcel, habremos de llevarlos a la escuela, al deportivo, al comedor y, ¿por qué no?, también a la iglesia. Y obviamente, siempre que tenemos que hablar de un tema, tenemos que hacernos preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué hemos hecho en materia de seguridad pública? La otra es, ¿qué hemos dejado de hacer? Ojo, ya quité seguridad pública. ¿Qué hemos dejado de hacer? Y la tercera es, ¿qué debemos hacer? A partir de ello, surge la premisa principal de, ¿es posible enfrentar la criminalidad sin armas? Y alguien pudiera decir no. Y lo que buscamos nosotros es precisamente insertar ese virus de una idea en la mente de los mexicanos para transformarlo. Y finalmente, a través de un nuevo discurso, plantear cómo enamorar a la ciudadanía en la construcción de una sociedad segura. O sea, ya no denuncias, ya no participaciones en estos ambientes, sino hay otras posibilidades. Frente a ello, nosotros vamos a tratar de responder la primera de las interrogantes, pero para ello quisiera hacer un viaje, porque si no hacemos este viaje, luego entonces me parece que estamos condenados a repetir siempre lo mismo, ¿no? De Azur y Ninive a Abu Ghraib, el delito ha sido abordado por antonomasia a través de instituciones como la policía o el derecho penal y de medidas como la represión y el castigo. 5,000 años tenemos más o menos trabajando con ello. Del Talión a la pena de muerte y de Hammurabi a Roxin, pasando por Beccaria, Foucault o Bratton, entre otros, el crimen sigue y seguirá siendo uno de los grandes retos del pensamiento y del quehacer universal. A la luz de estos institutos y gigantes del pensamiento policial, penal y criminológico, se han construido, reformado, cuestionado, replanteado, reingeniado y hasta propuesto la abolición del derecho penal, sin olvidar desde luego los excesos en contra de la humanidad que se han puesto en marcha al amparo del derecho penal, al amparo de los concentracionistas estatales. Y de pronto nosotros empezamos a darnos cuenta que durante 5,000 años venimos haciendo exactamente lo mismo. Luego entonces, y este es el lugar propicio, la academia y el quehacer gubernamental han sido los campos en donde se han diseñado, enseñado y replicado hasta la saciedad los pensamientos, los discursos y las prácticas del control, la seguridad pública y el sistema penal. Y vean, vayamos a las universidades y frente al paradigma que nosotros planteamos, permanentemente está el tema de la represión y el castigo o el control social como los instrumentos a través de los cuales. Y ojo, nadie ha dicho que los abandonemos, ¿eh? Solamente estamos señalando que traemos en la historia mecanismos que tienen y han sido ensayados a través de sus diversas facetas históricas. No obstante que se han construido cíclopes entramados jurídicos institucionales sobre el delito, el delincuente, la pena y ahora la víctima, el crecimiento criminal y sus efectos continúa siendo un enorme reto. Con Beccaria al frente, titanes del pensamiento de la talla de Platón, Tomás Moro, Montesquieu, Rousseau, Voltaire o Marx, entre otros, que habían sostenido cada uno, acorde con su concepción y tiempo, que era mejor prevenir el delito que castigarlo. Y entonces encontramos de pronto que existen otras formas y otros mecanismos para enfrentar el delito. No solo es el tema del castigo, sino también el tema de la prevención. Y vaya, estamos hablando en la historia de Platón, de Confucio y de todos aquellos pensadores que ya habían anunciado desde hace 25 siglos o más lo que era necesario que tendríamos que hacer. Y empezamos a dibujar un poquito, en cierta medida, acerca de lo que estamos hablando. Es así como surgen planteamientos no penales para atender en el campo de lo social el fenómeno delictivo.
Y regálenme 30 segundos de su paciencia y su tiempo y les digo. Un siglo antes de Cristo, en Roma, se desarrolló un fenómeno social inspirado precisamente en el dios Baco. Bueno, todavía, ¿no? O sea, los ritos báquicos todavía son una realidad. No hemos podido alejarnos de ellos, desde luego. Pero en aquel entonces, la gente se vuelca de tal manera sobre este concepto de la adoración a Baco, que desde las estructuras del Estado consideran que se trata de una sedición y que afecta a los intereses de la clase gobernante, y para ello se construye una estructura policial sin precedentes y se reprime. Esa fue la respuesta. Cuando todos sabemos hoy en día que el tema del alcoholismo es un problema social y que el Estado ha construido hoy en día estructuras no penales para responder a un problema de esta naturaleza. Con esto señalo un poquito qué es lo que nosotros hemos venido repitiendo a través de la historia. Por eso decía que si nosotros no tejíamos sobre esta parte, íbamos a iniciar como lo hemos hecho normalmente, creyendo que no tenemos un pasado frente a ello, pero ese pasado nos está acusando. La tendencia que predominó hasta la primera mitad del siglo pasado fue el paradigma del castigo y sus instrumentos, la pena de muerte, el encierro y finalmente lo que parecía ser una solución, la readaptación social. Habría de venir, a partir de 1950, concluida la Segunda Guerra Mundial, un replanteamiento en el debate mundial para enfrentar el fenómeno criminal. Tenemos que recordar que hubo un proceso de desestructuración en el mundo sobre el Estado, sobre las relaciones económicas, sobre los procesos de vinculación en relación de unas metrópolis con otras, y que se da un proceso de desestructuración diametralmente distinto a lo que habíamos conocido. Y emerge ahí particularmente algo que la historia tal vez había conocido, pero no con una proporción con la maquinaria, el equipamiento y la tecnología de ese entonces, el nazismo y todas las secuelas que nosotros conocemos particularmente. Y esa circunstancia del nazismo y las secuelas que tuvo sobre la humanidad fueron los que obligaron también al replanteamiento, pero no olvidemos que Europa había sido prácticamente hecha polvo. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y la juventud desapareció? ¿Los jóvenes desaparecieron? No. Solo que las economías se habían fracturado, solo que no había vivienda, no había empleo, no había desarrollo. Por eso fue necesario replantearse el fenómeno de lo criminal, porque nosotros todos tenemos que tener claro que en la guerra no hay derecho penal. El derecho penal no funciona en la guerra. Y eso lo aprendí de un asesor de presidentes estadounidenses cuando me llevaron a un curso a Boston sobre el sistema penal que impera en Norteamérica. Y en su conferencia lo dijo, el derecho penal no funciona en tiempos de guerra. Ojo, porque esto va a ser muy importante. Alternativamente a los sistemas de justicia policial, penal y carcelaria, se debate, consensa, acuerda, propone y desarrolla una nueva forma de abordar y combatir el delito, la prevención. Yo dije que Platón lo había sostenido, que Confucio lo había sostenido, estamos hablando de siglos y siglos, y entonces tiene que venir una conflagración mundial en la época moderna para darnos cuenta que para enfrentar el crimen había que mirar hacia otro lado. Es decir, si nosotros lo observamos de una manera plástica, estamos viendo solo una parte del mundo. Habíamos olvidado la otra. Y en el tema de las drogas es igual, O sea, estamos viendo solo una parte del mundo, pero no vemos a su totalidad.
El espíritu de Naciones Unidas planteó atender el delito no solo desde su concepción jurídica, ojo, la prevención, previo a lo que yo estoy refiriendo, ya había surgido, claro, dentro de la teoría del derecho penal y en la teoría del delito. Ya se había hablado del tema de la prevención. Y se decía, si nosotros construimos estructuras jurídicas en donde le digamos a la sociedad lo que está prohibido, la sociedad inmediatamente va a reaccionar. Bueno, yo no sé si la sociedad lea lo que a veces expiden los congresos. Y a partir de ello, entonces la sociedad va a evitar que eso se haga. Entonces, hay una amenaza que si tú llevas a cabo alguna conducta, entonces tendrás una consecuencia jurídica por ello. Eso es lo que creían en ese entonces. Pero también no debemos olvidar que emerge en el pensamiento el tema de la criminología y una forma distinta de abordarlo. Solo que termina en el sistema penitenciario esta parte. Es decir, en el tema del encierro tiene que haber un proceso con el cual tenemos que trabajar con el ser humano para que entonces cuando salga a la sociedad ya salga siendo otro. Eso es lo que históricamente nos plantearon. Ahora también Naciones Unidas plantea la visión social. Y dentro de esa visión social, nosotros tenemos que entender que va todo lo que no habíamos hecho. Es decir, la que está relacionada con los contendedores de carácter económico, político, social y cultural. Es decir, al tema de la prevención jurídica ahora se agregan estas 4 columnas y a partir de ello, además de otras, y a partir de ello entonces tenemos que empezar a replantearnos cómo tenemos que enfrentar el tema de la criminalidad. Y de pronto empieza la reflexión y decir, ¿qué hemos dejado de hacer? O sea, sí habíamos tenido una tendencia histórica y permanente en ver al delito como un concepto jurídico y a través de su consecuencia el tema del castigo. Y bueno, durante siglos y siglos la pena de muerte fue por antonomasia el máximo castigo, ¿no? Hubo sociedades en el siglo XVIII en donde robar un pollo, ¿no?, o un mendrugo de pan traía como consecuencia la pena de muerte. La premisa mayor de dicho paradigma se gesta en el 6º Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de Naciones Unidas, realizado en Caracas, Venezuela, en 1980, cuya resolución denominada Declaración de Caracas condensa el espíritu que alguna vez Beccaria y muchos otros pensadores más enunciaran la prevención no penal del delito y su enfoque a la atención social del mismo. Y los que creemos en esto pensábamos que ya teníamos nuestro, digamos, permítanme este exabrupto si quieren, nuestro manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista en contra del delito. Es decir, se había construido ya un documento que sería la guía, que sería la orientación y que nos permitiría decir lo que siglos atrás habíamos visto solamente a través del castigo y la pena de muerte, empezaríamos a verlo a través de otra visión. Híjole, pero la Declaración de Caracas reconoció que todo programa de prevención del delito, para ser efectivo, debe estar fundamentado en las particularidades sociales, culturales, políticas y económicas de cada país y formar parte del proceso de planificación para el desarrollo. Estoy citando, es decir, todo lo que no hemos hecho o todo lo que hemos dejado de hacer para enfrentar el delito. Pero es que frente a esta nueva realidad traíamos atrás columnas y columnas, casi como el pípila, ¿no?, en nuestras espaldas, losas y losas y losas y losas y losas, porque nos habían construido de esa manera para enfrentar este problema. Dicho instrumento tiende a considerar las necesidades de resolver las contradicciones sociales y apuntalar con ello la disminución de los orígenes de la criminalidad. Y ya encontramos el punto. Estábamos atendiendo históricamente el problema, no los orígenes del problema.
Por tanto, el hecho de la prevención jurídica era el mecanismo adecuado porque estábamos atendiendo el problema, no sus orígenes. Es decir, nos habíamos olvidado del ser humano. Punto. Y cuando creíamos que íbamos a avanzar, decimos, esta es la razón de ser de la prevención social del delito. El combate de los factores de riesgo de la criminalidad, como son, entre muchos otros, la falta de amor, la ausencia de amor. Y quisiera traer a colación un libro que habla precisamente de cómo se construye un ser humano sin amor y de cómo finalmente puede llegar a concebir el amor a través de algo material. Patrick Süskind escribió un libro que se llama El perfume, seguramente ustedes han oído hablar de él o lo han leído, y el personaje principal pues le fue negado el amor en el seno del hogar. Su madre hasta quiso deshacerse de él, ¿no? El infanticidio, que algún día platicaré sobre este tema, del trato que le hemos dado a los niños a través de la historia, si nos invitan, desde luego. El infanticidio como una realidad. El niño nace y lo arroja ahí entre los desperdicios de los peces, pero el niño se niega y como consecuencia de ello se genera incluso hasta una tragedia. Cada que alguien quería hacerle daño a él, terminaba necesariamente siendo él la víctima frente a esta situación. Es decir, cómo de una víctima, en el caso de este infante, a través de un llanto, genera un proceso en donde la madre termina siendo precisamente la víctima, porque termina en la cárcel. Por todo lo que hemos estado nosotros refiriendo, no había otra forma de enfrentarlo. Y cuando fue a la escuela, al internado, pues obviamente el tema del amor le fue negado rotunda y absolutamente. Por su propia construcción humana había un rechazo hacia él y como consecuencia de ello, él se convirtió en un monstruo dentro del internado y empieza a surgir precisamente este ente. Y en el tema del trabajo ni decirlo. De la explotación ni voy a hablar porque ustedes saben mucho más que yo acerca de esas cosas, pero en realidad es un personaje explotado. No hay amor, hay ausencia de amor en él. Y de pronto cuando él descubre la relación frente a lo femenino, lo hace a través de una desviación porque él quiere construir el perfume perfecto. Y termina siendo un asesino serial. ¿Sí me explico? Es decir, hay cosas que nosotros hemos dejado de percibir porque seguramente vimos esa película a través de lo que nos ha enseñado, lo que nos ha construido, no solo la sociedad, también el mundo académico, porque la parte importante es ver ahí al asesino serial. Y yo dije, no, yo tengo que ver ahí a alguien que fue construido, que fue educado en una sociedad ausente de amor. Esa es, digamos, la forma literaria más sabrosa a través de la cual nosotros podemos ver cómo un fenómeno puede ser interpretado de distintas maneras, pero depende de la construcción. Nosotros iniciamos nuestro proceso de desconstrucción para atender el tema de la criminalidad desde el punto de vista jurídico desde hace muchos años. Yo recuerdo cómo en 1992, en una conferencia en la Asamblea Legislativa, nos invitaron. El tema fue, en una audiencia pública, el tema fue derechos humanos y seguridad pública, y mientras todo el mundo abordó el tema desde un punto de vista jurídico, la juridicidad, porque así era construida, pues yo llegué y les dije, bueno, pues hay que llevar a los niños a la escuela, hay que hacer deporte, hay que darles amor. Y incluso un legislador se me quedó mirando así como diciendo, ¿de qué está hablando él, este tipo, no? Si el tema es este. Y bueno, pues mi reflexión era del tamaño de la ignorancia que había también sobre una situación de este tipo. ¿Ok? Y eso, todos los que estudiamos alguna vez en la vida derecho penal, si buscamos dentro de la historia del derecho penal, vamos a encontrar ahí eso. Solo que nos enseñaban a mirar la parte normativa, ¿no? El supuesto de hecho y la consecuencia jurídica era tan importante para nosotros en la teoría del delito que abandonamos al ser humano. Y ese es el asunto. Pero teníamos que recuperarlo y ahí está.
También se encuentran la desigualdad social, la farmacodependencia, la deserción escolar, la violencia y un largo, etcétera. Si no, pregúntanle a los criminólogos que han estudiado los orígenes de la criminalidad. Evitando su interacción a través de la articulación de los factores protectores, siendo estos la educación, el desarrollo social, el amor. Fíjense, el amor como factor de el desamor como factor de riesgo y el amor como factor protector. O sea, ¿no? ¿Sí me explico? Porque miren, lo voy a tratar de plantear de esta manera como si nosotros queremos mirar al mundo de una manera distinta lo podemos hacer. Todos los días, si ustedes ven el encabezado de un periódico en este país, no voy a decir cuál, no me interesa decirlo, pero van a encontrar sangre y sangre y sangre y sangre todos los días del año. 365 días del año nos chutamos sangre. Pero de pronto la selección mexicana sale de esa crisis, logra llegar al Mundial y entonces sacan en primera plana ese festejo. Y dije, así estamos viendo el tema del amor, frente al tema de la violencia. Es decir, sí podemos traer un discurso en la sociedad sobre el tema de la violencia, pero no podemos hablar del amor porque nos parece ridículo, inicuo, subjetivo y personal y demás. Cuando uno de los factores más trascendentes precisamente dentro de esta situación tiene que ver con eso. Y podría hablar de cada uno de ellos, el tema de la educación, en fin, pero me quiero centrar particularmente en ello porque eso es lo que hemos nosotros dejado de observar particularmente. Eso es lo que hemos dejado nosotros de ver en esto, ¿no? Entonces, esa es la situación en donde lo que nosotros queremos ver son a los contenedores sociales precisamente como, digamos, a la atención de este tipo de factores de protección. Y si lo vemos, bueno, voy a hablar incluso hasta jocosamente del modelo futbolero. A ver, para entender un poquito más esto, ok, vamos a poner de un lado los factores de riesgo y del otro lado los factores de protección. En torno a esta situación, si nosotros lo vemos sobre esto, podemos decir luego entonces lo siguiente. En un lado, y ya que hablamos de la selección y la sacamos avante, en un lado vamos a encontrar los factores de riesgo en donde se encuentra ¿qué? La violencia, el desamor, la falta de educación, la falta de empleo y todos aquellos. Y ya alineamos, pero la alineación de ellos es como un equipo de los europeos, ¿no? O sea, de mucha plata, de mucho dinero, de mucho oro. ¿Sí me explico? Y frente a esta situación, del otro lado, ¿quién tiene que jugar? Pues su némesis, ¿no? Contra el desamor, ¿cuál es su némesis? El amor. Y si nosotros nos damos cuenta, porque estamos hablando de un partido de fútbol en donde hay futbolistas por un lado y futbolistas por el otro, a cada uno de estos factores de riesgo dentro del Estado y de la sociedad y de la familia hay un factor de protección. Pero si juegan como la selección mexicana, pues obviamente nos va a estar ganando los factores de riesgo y entonces los chavitos se van a subir, como lo dijo ahí por ahí un ilustre académico, a la patineta de las drogas y al camión de la delincuencia. Cada que perdemos un partido, estamos perdiendo un niño. Estamos perdiendo una calle. Estamos perdiendo una comunidad. Estamos perdiendo un territorio amplio. ¿Sí me explico? Y dije, ya, llevarlo al extremo del modelo futbolero, que es un diseño que nosotros hicimos en una universidad hace muchos años, desde el punto de vista académico, implica precisamente explicar esto. Pero si de pronto salen, como lo hacemos todos, y ese es el juego, es un juego dialéctico cotidiano en este asunto. Si salimos nosotros con nuestras mejores estrellas a la cancha, pero no fueron un día antes a ver ahí algún centro social, recreativo y cultural, donde echaron unos tragos y quieren salir a jugar fútbol al día siguiente como primera línea, pues no se puede. ¿Sí me explico? O sea, tienen que jugar en condiciones, para enfrentar en condiciones también los factores adversos. Y cada que se articula un juego adecuadamente, porque ahí incluso este modelo futbolero me permite decirles a ustedes cómo es que podemos nosotros ver que dicen, dentro del fútbol hay un jugador, ¿no? Que le llaman el número ¿qué?
12, ¿no? ¿O me equivoco? Ok. ¿Y qué es el jugador número 12? La sociedad, la familia, lo que no es el Estado, pues, o lo que no es el gobierno, pues, porque la familia, la sociedad es el Estado, están dentro del Estado, forman parte del Estado. Y entonces, lo que aspiramos nosotros es a ganarle partidos a la criminalidad. Solo que aquí nadie habló de armas, nadie habló de violencia, nadie habló de represión. Hablamos de otras cosas. Para llegar adecuadamente a un partido de fútbol se tienen que ¿qué? Preparar, mentalizar, tienen que comer sanamente, todas esas cosas que ustedes saben más que yo, porque en México, en cada uno de nosotros hay un entrenador de fútbol, entonces sabe mucho de fútbol, ¿ok? Sabe más que yo de esto. Pero este modelo me permite explicarles a ustedes cómo podemos hacer esto, cómo decirle a la sociedad, por eso hablo de un nuevo discurso, cómo decirle a la sociedad lo que tenemos que hacer omitiendo la parte académica o academicista, es decir, de llevar al extremo, del extremo el discurso para que la sociedad no nos entienda, cuando lo que nosotros tenemos que construir es algo para que la sociedad lo reciba y lo pueda replicar. ¿Cómo es el tiempo? Quisiera, en términos finales, terminar en unos 15 minutos. Ok. Sin embargo, dice, el problema que tuvimos es que en los mismos años 80 la supresión gubernamental de políticas de tipo social impide el funcionamiento de la prevención del delito. No olvidemos que llegan al poder en algunos estados del mundo, ¿no?, gente que trae un nuevo modelo de Estado. Y lo que nosotros habíamos, o lo que se había construido en Naciones Unidas sobre la atención a través del tema social del delito, pues obviamente desaparece, porque lo que desaparece ahí precisamente son las medidas de tipo social. Eso fue lo que pasó, y frente a esta circunstancia se le dio nuevamente el auge al desgastado paradigma inspirado en el derecho policial, penal y carcelario. Repunta nuevamente. Se pretende de nueva cuenta dar respuesta a problemas sociales con más policías, más ministerios públicos, más cárceles de primer mundo, ¿no?, o sea, muy seguras, mayor gravedad en las penas, hasta 400 o 500, 800 o 1200 o 3000 años, como en algunas partes del mundo, ¿ok? La disminución de la edad penal, en suma, más de lo mismo, ¿ok? Y luego hemos olvidado que en 1812, un héroe de este país, José María Morelos y Pavón, escribió Los sentimientos de la nación. Y fíjense nada más, ¿qué nos dijo en aquel entonces este prócer? Pequeño detalle, nada más, o sea, hace 200 años nos dijo qué teníamos que hacer. Fíjense, dijo, me parece que es el artículo 7 u 8. Que me disculpen los abogados por no traer el artículo preciso, pero eso se puede resolver si abrimos Los sentimientos de la nación, sin problema. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y ahora resulta que el primer preventólogo que tuvimos en este país se llama José María Morelos y Pavón, y nos estaba diciendo qué es lo que había que hacer. Qué ironía, ¿no? Tener que recurrir al discurso exterior, por eso lo hice a propósito, para poder decir, es que si no citamos a lo mejor del mundo, entonces no tiene sabor una conferencia. Pero yo quiero decirles que por el contrario, si nosotros hurgamos en nuestros documentos históricos, vamos a encontrar cosas. Yo les dije, ¿no?, ¿cómo queremos mirar ese texto? ¿Cómo podemos mirar ese texto? Yo dije, bueno, ahí me estaba diciendo el siervo de la nación, siervo de la nación. Por cierto, ¿saben por qué esto de siervo de la nación? Porque él dice que no quería que lo llamaran el generalísimo, ¿no? Él decía, yo soy un siervo de la nación. Es decir, él estaba haciendo eso para servir a la nación. Esa es la diferencia. Pero además nos decía, hay que mejorar las costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Pero bueno,
como no le hacemos caso tampoco a nuestros próceres, continuaré. Hace 200 años, 212 años más o menos. O sea, ¿qué dejamos de hacer? 212 años. Ahí si le quieren echar lápices en meses, en días, en minutos y en segundos, se van a dar cuenta. 202 años. Fíjense, 202 años lo que dejamos de hacer, porque nos fuimos a otras cosas. Es necesario recordar que una de las máximas que el sistema democrático plantea es que la acción punitiva es el último recurso, jamás el primero. La desesperación y exasperación son semillas para malos consejos, que conllevan al apresuramiento y junto con ello al error. Al final, las soluciones solamente represivas acaban por fracasar y entonces cunde nuevamente la desesperación. Consideramos necesario replantear el discurso de la teoría dicotómica becariana y del espíritu de Naciones Unidas, prevención, punición, es decir, rescatar el papel de prima ratio del discurso preventivo social y dotarlo de entramado jurídico, teórico, estructural, legislativo y ejecutivo, presupuesto indispensable en la construcción de una moderna política criminal. Y con esto creo que voy a dar por terminado esta. ¿Hay tiempo para hacer una rueda de preguntas? Sí. No han llegado todavía el siguiente programa. Ok. Y tendremos tiempo de que tú concluyes si quieres, con calma 5 minutos, y iniciar una rueda de preguntas. Claro que sí, me parece que sí, mi estimado diputado. Entonces, frente a esta situación voy a rescatar eso del papel de prima ratio del discurso preventivo social. Fíjense. Si nosotros imagináramos al Estado como un enorme ferrocarril con más o menos 152 contenedores, requeriríamos al menos 3 máquinas para moverlo, que sería la parte directiva, ¿no? La directriz del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Irían a la cabeza. ¿Ok? Y frente a esta situación, ellos son, digamos, los directores de la felicidad pública. Ahí es donde está ese tema, encerrado. Y después vendrían, digamos, las acciones que tendría que hacer el Estado: economía, educación, salud. Y bueno, no quiero hablar de ello, basta y sobra con que nosotros vayamos a los índices internacionales que sobre el tema existen y vamos a recordar pues lo que está pasando. Ok. Y frente a esta situación, después vendría el tema, porque ese sería el sector público, después vendría el sector social, en donde estaría, ¿quiénes? Pues la familia, la iglesia, me explico, como actores dentro del Estado. No todo es el gobierno. Y había que preguntar por qué las crisis que tenemos sobre el tema de la familia, que por cierto, pues los debates no son muy enconados sobre por qué nos encontramos en una situación como esta en el tema de la familia. Es preferible hablar de otras cosas menos de eso. O en el asunto pues, de la iglesia, digo, hoy recientemente el máximo jerarca de una iglesia les dice a todos los que trabajan dentro de ella que ya dejen los mullidos sillones que significa estar atrás de un escritorio y que salgan a la calle a trabajar. Lo acaba de decir recientemente, no quiero hacer señalamientos en particular, ustedes saben a qué me estoy refiriendo yo particularmente sobre ello, ¿no? Y viene luego el sector privado, pues digamos los banqueros, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que preguntar qué es lo que cómo nos están ayudando frente a la situación de la deconstrucción del Estado y la reconstrucción de un nuevo Estado, frente a esta situación que nosotros vivimos actualmente. Y al último, fíjense, es decir, el último contenedor, a donde se llama cabús, sería, y fíjense nada más la ironía con la cual nosotros queremos externar esto, porque en el cabús es precisamente en donde cabe el contenedor del paradigma del derecho penal. Fíjense, y digo, ya en esta cosa no ha habido teórico que trabaje sobre ello que no diga que es el último radio de acción del Estado, es decir, y fíjense, el castigo termina siendo la última acción del último radio de acción del Estado. ¿Y qué estamos haciendo? La ecuación es que la hemos invertido. Estamos poniendo adelante a la policía frente a un problema que tiene muchas cuestiones de carácter social, históricas, como ya las vimos nosotros particularmente.
Entonces, este es, digamos, a grandes rasgos, vamos a dejar mucho, solo quisiera nada más señalar que de pronto también como que surgieron modas, la moda digamos, de las ventanas rotas, o de la cultura de la legalidad, o la de los coffee shops, ¿no? O sea, estamos abordando un tema tan delicado y tan complicado como esto, como si fuera una moda, es decir, en una ciudad del mundo de pronto un modelo les funciona y lo traemos aquí y lo queremos, digamos, plantear como tal. Entonces, a mí me parece que si con este viaje que hemos hecho, desde luego se quedan muchas cosas en el tintero, pero en este viaje que hemos hecho, a través de señalar, nosotros podemos decir que hemos estado construyendo una seguridad nacional, una seguridad pública, una seguridad ciudadana, una seguridad privada, pero no hemos construido, y ese es el gran reto de lo que no hemos hecho, y a eso convocamos a la sociedad y al Estado en México, a construir una seguridad humana. ¿Y cuál es la característica central de ello? Ya no es el problema como históricamente ha sido visto, sino los orígenes del problema. Y entonces ya no es el delito la atención de este paradigma, sino el ser humano. Por eso decimos que es posible enfrentar la criminalidad sin armas. El modelo de las armas, ya no quiero platicar sobre él, todos sabemos qué ha estado pasando, pero decimos, si ya regresamos al primer paradigma de la historia, el de la autotutela, el que en donde los ciudadanos toman las armas para defenderse, si ya regresamos al pasado, me hizo recordar la trilogía de Steven Spielberg, precisamente sobre Volver al Futuro, si vamos a regresar, ¿por qué no iniciamos con los dos paradigmas al mismo tiempo? Dejemos que aquellos que ya fueron construidos dentro de la estructura del Estado para atender eso, ahí, que lo hagan, pero convoquemos a todos los demás a salirnos de esa cancha ya y meternos al tema de la seguridad humana. Porque miren, el paradigma que hemos usado nosotros es como un enorme remolino, que todo lo que le metas lo absorbe, lo va a jalar. La inercia del remolino lo va a jalar. Y todos queremos cruzar hacia a la siguiente parte del río por ese camino. Porque así nos construyeron, es un problema cultural. Así nos construyeron. Yo soy abogado de profesión, ¿no? Y tuve que romper esa estructura para plantearme si tenía que continuar solo en ella. Cuando fíjense que si reflexionamos un poquito acerca de las cosas, 200 metros adelante hay un puente para cruzar ese río. ¿Sí queda claro? Es decir, hemos estado trabajando en el remolino y queremos, contra natura, resolver el problema del remolino. No, el remolino tenemos que trabajar una estructura de tal manera que no nos permita que todo se lo lleve. Lo que tenemos que hacer es que caminemos nosotros 500 metros, 200 metros más adelante, donde está un puente, y vamos a caminar con la seguridad humana ahí, si quieren pechutierras, de lagartijas, de rodillas, como quieran, lo vamos a cruzar ese río. Si ese es el problema, entonces nos vamos al origen del problema. Y los orígenes no están en el análisis, en el tratamiento jurídico del asunto. Dejemos que las estructuras continúen haciendo su tarea, ¿ok? Pero volteemos. Miremos hacia el otro lado y empecemos a preguntarnos qué dejamos de hacer. Y lo que tenemos que hacer es precisamente construir una seguridad humana. Muchas gracias. Queridos amigos, hemos estado escuchando a nuestro amigo, el doctor Enrique Ramírez Gómez, ¿sí?, ampliamente disertar sobre la teoría del amor. Y viene a mi mente
un concepto importante que nosotros en el Consejo Nacional de Organizaciones hemos estipulado, de los valores y los principios que tienen que ver con el hombre y con la familia, que es el sustento y el origen de la sociedad. Y siempre lo hemos dicho, es el amor que todo lo da, todo lo entrega, nada reclama. El amor es lo más importante. Y quiero compartirles algo trascendente en este sentido. Nosotros hemos llegado a pensar que uno de los parámetros fundamentales de la vida, la política se desarrolla en torno a la vida de los seres humanos y en especial, haciendo referencia a este tema, nosotros hemos impulsado la idea y queremos que algún día lo convirtamos en leyes, que una de las áreas que brinde seguridad al Estado mexicano y que tutele la Constitución sea la maternidad, para que no gastemos tanto dinero en cárceles, en policías, en armas. Es más barato y es mejor que las madres mexicanas, que carezcan del respaldo físico, emocional, económico de un marido, tengan a sus hijos en un ámbito de protección estatal para que sean hijos amados y respetados. Un hijo amado es un hijo que le va a hacer bien a la sociedad. Se va a amar a sí mismo. Un hijo sin amor no puede amarse a sí mismo ni puede amar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. Para nosotros es importante tutelar este valor que es la esencia de la vida y ojalá pues busquemos el equilibrio, porque tampoco lo podemos hacer así tan abiertamente para que pues, todas las adolescentes o las jóvenes que quieran embarazarse pues busquen la manera cómoda de tener un hijo y que la sostenga el Estado mexicano. Deben de buscarse los mecanismos compensatorios para que verdaderamente, en lugar de tener hijos no deseados, hijos de la calle, niños indigentes, niños sin amor, niños odiados, como decíamos hace rato, que surgió este criminal serial, pues obviamente tengamos seres que se amen a sí mismos, se amen a la sociedad, amen a sus familias y tengamos un país lleno de felicidad social. Pues yo quisiera, después de esta reflexión, preguntarle a alguno de ustedes si quisiera hacerle alguna consulta al doctor para que pudiéramos compartir. Gracias, doctor Ramírez. Escuchándolo entiendo que... ¿Nos darías tu nombre, por favor? Sí, Cristian Miscar, perdón. Cristian, muchas gracias. Gracias, doctor. Escuchándolo yo entiendo que usted se refiere a que el problema de la violencia siempre va a ser cultural. Yo quisiera hablar de todos los gobiernos que utilizan o que quieren atacar la violencia militarmente. Le quisiera hacer la pregunta de que si usted considera que estos gobiernos que atacan la violencia con más violencia se rindieron con su sociedad o no vieron otra posibilidad. Gracias. Gracias, Cristian. Por el contrario, mira, y que me permites porque digamos el formato del programa no nos permite charlar ampliamente. Yo solo toqué uno de los temas que tienen que ver con el asunto del amor. En el tema de la violencia me parece que es otro tema que algún día tendremos que abordar ampliamente, solo que de manera inversa. Por eso yo puse el ejemplo de ese periódico que todos los días saca cosas de sangre y solo un día, o sea, así funciona el tema de la violencia, me explico, así está funcionando. Porque traemos en la capilaridad ese tema, el tema de la violencia. Y tenemos que escandalizar a este país con el tema del amor, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú podrás encontrarte, y te lo digo frecuentemente, charlas en muchos lugares en donde estén hablando sobre los fenómenos de la violencia que hay en nuestro país, pero raramente encuentras un lugar en donde podamos estar reflexionando acerca del amor. Y así sucede con todos los contenedores sociales a los que yo me refería. El tema de la violencia no solo es cultural, es un problema. Hoy en día las ciencias neurológicas están haciendo estudios y replanteamientos acerca de ello. Entonces, obviamente estamos haciendo referencia al asunto de la violencia tendremos que hacer un abordaje de la violencia también multifactorial, con muchos orígenes. No olvidemos que no podemos hablar del Estado cuando el primer homicidio, ¿no?, que registra
digamos, la teología en el tema de la Biblia, ¿ok?, se da precisamente, y no existía el Estado. Entonces no es una circunstancia que tenga que ver solamente con el asunto del Estado, ¿ok? Es algo en donde a nosotros nos han ido conduciendo particularmente para ver solo esa parte de la violencia, solamente el tema de la violencia. Y yo por eso decía, hay cursos, hay conferencias, puedes encontrar a N número de teóricos sobre el tema de la violencia, de la psicología, la antropología, la sociología, la teoría del Estado, en fin, es muy amplia, ¿correcto? Lo que nos está diciendo particularmente es que es un tema también difícil y complejo, ¿no? Y entonces a partir de ello, a mí me parece que cuando nosotros nos referimos a esta situación que está viviendo el país, lo que nosotros decimos es que el monopolio de la violencia que tenía el Estado se fracturó. Y yo creo que no ha habido ningún Estado que renuncie al asunto del apoyo de la sociedad. No hay ninguno. Ahorita, digamos, lo que más está requiriendo el Estado es precisamente la participación de la sociedad. Hoy en día ya hay todo un entramado constitucional, jurídico, programático, presupuestario, que enfila precisamente al tema de la prevención social del delito. El problema que tenemos es que no tenemos una cultura de la prevención. Y entonces seguimos observando el tema de la violencia cuando ya lo dijeron. Y eso es lo que tenemos que hacer. El reto es precisamente trabajar en la sociedad, hablándole acerca de las nuevas formas de enfrentar el tema de la criminalidad. Por eso planteé el tema futbolero, ¿no? Y en el tema futbolero incluso todo se desborda y termina en violencia. Entonces, no es un tema que le corresponda, yo lo voy a plantear desde este punto de vista, solo al tema del gobierno. Pues en el gobierno es en donde está el monopolio, ¿correcto? Y tiene que ejercerlo. Yo te lo voy a plantear de esta manera. Si consideramos que el derecho penal es una expresión máxima sobre ese asunto, hay quienes plantearon en una ocasión en el debate internacional la supresión del derecho penal, y entonces íbamos a acabar con los delitos. El problema que surgió de inmediato, está bien, desaparecemos el derecho penal y lo llevamos al Museo de la Historia del Derecho, con una sala muy especial, pero ¿qué crees? Al segundo siguiente ya se cometió un homicidio. ¿Qué hacemos? O sea, yo lo que señalé es que venimos utilizando durante 5,000 años un paradigma, que desde hace siglos había quienes ya habían pensado que era necesario replantearse eso, que en el mundo ya se construyó un entramado teórico, ¿no?, instrumental, que viene desde el seno de Naciones Unidas y que se llama ir a los orígenes del problema, no al problema, porque el tema de la prevención, acoto, es que todos hacemos prevención, lo hace el policía, lo hace el sacerdote, lo hace el juzgador, en el sistema penitenciario, todos hacemos prevención. ¿Y entonces por qué estamos como estamos? Porque nuestro objetivo es el delito y no el ser humano. Pues maestro, en aras de los tiempos, que es un tirano, queremos dejar el video en 1 hora. Quisiéramos darte las gracias, primero con un fuerte aplauso y segundo, darte un reconocimiento y pedirte que seas miembro honorario del INETSO, más que nada como un gran amigo que se identifica con nosotros en esta lucha por hacer de México un México mejor, lleno de amor, para que procuremos la felicidad social. ¿Te parece? Creo que sí. Te agradezco mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, jóvenes. Vamos a darles un aplauso. Agradezco al maestro Benjamín que haya tenido a bien organizar este evento, invitar a los compañeros del INETSO y preparar este reconocimiento que a la letra dice: el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social otorga al postdoctorado Enrique Ramírez Gómez como reconocimiento a su destacada actividad jurídica, profesional y ética en beneficio del pueblo de México y le confiere la categoría de miembro honorario. Esta constancia se firma en la Ciudad de México a los 15 días del mes de febrero del 2014. Justitia allevat gentium
que es La justicia engrandece a la nación, firma Roberto Villaseñor Aceves, presidente del Consejo Consultivo Nacional del INETSO, del maestro en Derecho Benjamín Flores Rodríguez, presidente del Consejo Técnico y del licenciado Alberto Iván Cerón Sánchez, director de Control de Procesos. Muchísimas gracias por el honor de tu compañía y pues por aceptarnos ser un miembro de honor. Te agradezco. Una foto. Gracias. Gracias. ¿Alguna mención, Santiago? Pues yo creo que, doctor, nos sentimos contentos, orgullosos de que usted forme parte hoy de este importante grupo de hombres inquietos y preocupados también por dejar un futuro mejor. Yo creo que es importantísimo lo que usted nos acaba de mencionar el día de hoy, donde se debe de tocar realmente esa llaga y donde hacer conciencia en todos los gobernantes que hoy es tiempo de participar de manera conjunta con toda la sociedad para que el día de mañana no tengamos más cárceles, sino que tengamos más seres humanos, que logremos mejores ciudadanos. Efectivamente, mucha gente hiere, mucha gente mata por la falta de valores y por la falta, sobre todo, de ese reconocimiento y porque quizás su autoestima esté totalmente destruida. Entonces, muchas ocasiones lo tienen que hacer porque al otro día van a salir en los medios de comunicación publicados, no importa que digan que fue el que mató a 1, 2 o 5 o 10 personas, pero lo importante es que ya obtuvo el reconocimiento. Entonces, no hay que llegar a eso. Mejor vamos a construir más seres humanos. Como el lema de esta importante universidad de Chapingo, que dice que hay que explotar la tierra, más no al hombre. Entonces también lo mismo, hay que ocuparnos por el hombre para que no tengamos el día de mañana delincuentes en las cárceles. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Y pues, siendo las 13:10, damos por clausurada esta sesión solemne del Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social, no sin antes agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta reunión, a esta conferencia magna que ha tenido la gentileza de que el doctor Enrique Ramírez haya tenido la gentileza de compartirnos cómo es importante la teoría del amor, aplicarla en los seres humanos para que este país sea un país de hombres, como dice Santiago, gente feliz y gente productiva. Muchas gracias y un honor haberte tenido con nosotros. Por el contrario. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.